Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día, Señor, que nos has bendecido con tantas cosas. En esta noche nos ponemos en disposición para llevar a cabo el capítulo 11 y 12. Te pedimos, Señor, por nuestra buena hermana Brendis, y me llevar el mensaje, Señor, que les dé las palabras y que le ayudes en todo lo que ha estudiado en estos días. Te pedimos por todos mis hermanos, Señor, por los que no se han congregado, no se han reunido, que apresure sus pasos, si es necesario, si es posible, Señor, y si no es posible, que los protejas y que los bendigas donde quiera que estén. Danos a nosotros una mente receptiva, Señor, una mente para poder entender tu mensaje, Señor, a través de Brendis. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches, Bueno, Leti. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Bueno, bien. también gracias a Dios, me da gusto escucharlos. Pues a darle que es mole. Dante Brandis. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, ya avanzamos lo suficiente, ya hemos dado un gran paso en Isaías. Los estudiosos dicen que el libro de Manuel empieza en el capítulo 7 y termina precisamente en el capítulo 12. ¿No? Que es cuando pues se están regocijando porque hay una esperanza, ¿no? Incluso aquí en la diapositiva dice, ¿hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Entonces, pues ahorita vamos a ver cuál es la esperanza y no se trata de una cosa, sino se trata de una persona, de esa persona que dio su vida por nosotros y que desde el Antiguo Testamento se lo declaró a sus profetas y nos lo viene diciendo desde entonces, ¿no? Hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia es cristocéntrica, de pasta a pasta, y todo el tema es precisamente, nos habla de Cristo, de este Salvador, que nos trae esperanza a nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en la diapositiva puse que este capítulo habla sobre el Salvador de su pueblo, que nos habla sobre la naturaleza del Mesías, cómo es él, y nos habla sobre la naturaleza de su reino, cómo va a ser ese reino en el futuro. Ajá, y cómo salva al pueblo. Pero bueno, no nada más va a salvar a Israel, sino también va a salvar a todas las naciones, porque porque también aquí en la palabra dice que todas las naciones irán a Israel, bueno, a Jerusalén, al monte Sión, aquí donde el Señor va a poner sus pies nuevamente, pero como ya no como cordero, sino como rey. Pero Israel va a ser la bandera, él va a poner una bandera diciendo todas las naciones vengan a mí, porque aquí está el Salvador, ¿no? Entonces Dios es tan bueno y misericordioso, lleno de gracia, que a nosotros también nos salva. Entonces, bueno, pues vamos a ver este capítulo para agarrar un poquito de contexto. ¿Les parece si leemos desde el capítulo 10 versículo 33 para acordarnos qué es lo que pasó con Asiria, ¿no? Dice, capítulo 10 versículo 33. ¿Me oyen? Sí, Manuelita, Ay, bienvenida. la interrupción. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Manuelita. Gracias. Versículo 33. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, des- desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque.
y el Líbano caerá con estruendo. Capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces aquí, como les comenté, leí desde estos versículos para agarrar contexto. Estamos hablando aquí que él cortará a los árboles de gran altura, serán cortados y serán humillados. Se refiere precisamente a estas naciones que pues oprimieron a Israel, oprimieron al pueblo de Dios, que bueno, que como vimos también anteriormente, son instrumentos de Dios que Él utiliza, pues en este caso, para que su pueblo entienda que estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, Asiria es humillado. Después de ser un reino que pues controlaba la mayor parte de este territorio, este, y se la creyó, dijo, es que por mí, pues Dios lo humilló y lo redujo a nada, ¿no? Y él nos hace referencia a estos árboles, ¿no? Estos árboles, que son cortados y que efectivamente ya no van a echar ni siquiera una hojita, no echan raíz, pues, son cortados de tajo, muertos literalmente. Y entonces aquí ya nos remite a un árbol que a pesar de ser cortado, va a salir, tiene raíces y va a salir un tallo, va a salir un vástago, va a salir este árbol, aunque es cortado, tiene vida. Ajá, no se ha muerto del todo, ¿no? Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Aquí nos está hablando de Isaí. ¿Recuerdan quién era Isaí? El papá Isaías. de David. El papá. Sí, efectivamente, el papá de Isaí. Aquí está haciendo referencia a un vástago. Un vástago es precisamente, si quieres cambiamos diapositiva, Japo, por favor. Es precisamente el hijo o la descendencia de una familia. Entonces aquí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era precisamente el papá de David y recuerden que Dios hizo un pacto con David para el pacto davídico, ¿no? Que de él saldría el Salvador, ¿no? Que los judíos aún siguen esperando este Salvador, porque ellos piensan que este Salvador va a llegar con espada y va a matar a todos los que lo han oprimido. Pero realmente este Salvador, nada más la, con su pura voz, con el puro aliento de su boca, va a salvar al pueblo, ¿no? Por eso es que los israelitas, los judíos en este caso, aún siguen esperando a este Salvador, ¿no? Pero bueno, ese es el tronco de Isaí. Recuerden el pacto davídico, por eso es que Isaí es lo mismo que David, porque es su descendencia, y de ahí vendrá el Salvador. Un vástago, como ya les expliqué, es un hijo o un descendiente de una familia. Y sí, efectivamente, nosotros sabemos en el Nuevo Testamento, nos lo dicen los apóstoles, nos dicen precisamente que los 4 evangelios nos dicen que nació Jesucristo y que Él es de la descendencia de Isaí, o sea, de David, ¿no? Y Dios hizo el pacto con David que de su descendencia, de su familia, iba a salir este Salvador, este Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, este Mesías, recuerden que es Dios en una persona. ¿Por qué tuvo que hacer esto Dios? Porque solamente Dios nos puede salvar. No nos puede salvar ningún sacrificio humano, no nos puede salvar ningún sacrificio animal. Solamente la persona de Dios es quien pudo salvarnos. Por eso es que Dios hizo este plan de redención para salvar al mundo. No nada más a su pueblo, sino al mundo. Ajá. Entonces dice, retoñará de sus raíces. Y como les dije hace rato, están haciendo como referencia, como un ejemplo para que nosotros la entendamos de un árbol,
¿no? Hay autores, hay personas, estudiosos que dicen que hacen relación a dos árboles, ¿no? Un árbol de cedro, y que es el que no da retoño, y un árbol de roble, que es el que retoña, ¿no? Entonces, nos dan este ejemplo precisamente para que nosotros lo entendamos, ¿no? Para que en palabras claras y que conocemos, podamos entender a qué se refiere con este retoño de sus raíces. Y precisamente está hablando de Asiria, está haciendo referencia a las naciones, y de este árbol, que es el retoño de Isaí, está refiriéndose a Jesús, que es el único que se va a levantar para poder salvar a su pueblo y a las naciones. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará diligente, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y cesará la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, pues aquí nos está haciendo referencia precisamente a la naturaleza de su reino, como les había comentado hace rato. Nos habla de la naturaleza del Mesías, de cómo es él, de dónde viene, y ahorita nos está hablando acerca de cómo va a gobernar este reino. No va a ser un reino como el que conocemos actualmente en las naciones actuales. Ustedes díganme qué nación, qué país, qué ciudad no es corrupta, qué país se está rigiendo por alguien justo y que dé paz. Vivimos en un mundo caído, vivimos en corrupción total, y quien llega al poder se deslumbra y quiere hacer su propia voluntad, y quiere él ganar y oprimir a los pobres y oprimir a la gente, ¿no? Entonces, aquí nos está hablando precisamente que este reino no va a ser así, y que él no va a ser como los gobernantes que conocemos actualmente, ¿no? Va a ser diferente, va a ser algo que nos va a llenar de gozo, de paz. Y por eso esta es la esperanza que tenemos. Nosotros estamos, ya tenemos los ojos puestos en este Mesías, en este reino, que vamos a estar con él, cuando él venga por segunda vez, vamos a estar en su reino milenial, ¿no? Y después la eternidad. Entonces, pues este capítulo nos habla de esta esperanza, de quien confiamos en él, de quien aceptamos el plan de redención de Dios, de quienes creemos en la palabra que nos está diciendo aquí en la Biblia. De estas personas está hablando, de los que vamos a estar con él en su segunda venida, ¿no? Entonces, imagínense, yo cuando estaba leyendo este capítulo, o sea, wow, mi corazón se llenó de gozo, ¿no? Y es ese gozo que solamente cuando lees la palabra de Dios puedes saber de qué se trata. No es ese gozo de que, pues no sé, de algo mundano, ¿no? Es ese gozo de algo eterno y de algo que ni siquiera nuestra mente finita alcanza a imaginar ni a comprender. Solo sabemos que Él lo prometió y Él lo va a cumplir, ¿no? Versículo, Amén. amén. Dice, y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, esto quiere decir que recuerden que antes, como decían, ceñir sus lomos era subirse, ¿no? El vestido era subírselo, ¿no? Para entrar a la guerra o me acuerdo mucho de los sacerdotes cuando ceñían sus lomos que tenían que subir eh, al lavatorio, así para que no se fueran a caer, en fin, eso es
ceñir sus lomos y el cinturón, ¿no? Es traerlo puesto. O sea, Él es la justicia, Él es la vida, Él es la verdad, la libertad. Entonces lo trae así, o sea, estas cosas que nos parecen a veces a nosotros así como que, pues, ¿qué onda con el cinturón y con el lomo, no? Ceñir sus lomos. Pero es en ese tiempo, como le está hablando a los hebreos, a los israelitas, pues así lo entendían porque estaban viviendo en ese tiempo, así vestían en ese tiempo. Recordemos que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Entonces, está hablando de acuerdo a esa época. Pero a nosotros, gracias a Dios y a la palabra de Dios, pues ya muchas traducciones nos hacen entender estas cosas, ¿no? Que no son sencillas y nos hacen ver cómo lo veían antes los israelitas, cómo vivían en ese tiempo. Entonces, por eso es que a veces no entendemos muchas situaciones, pero bueno, pues hay que leer la palabra de Dios para que podamos entenderla y gracias a estos escritores, a estos eruditos de la palabra, como John MacArthur y muchos más, pues nos explican qué quiere decir esto, ¿no? Ahora ya vamos a entrar a cómo va a ser este reino. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros ahorita sabemos que te acercas a un león y pues el león por su instinto, por su naturaleza, pues te devora, ¿no? Él tiene hambre y él te come. Entonces, este, por eso es que pues nos hacen referencia a estos animales que son salvajes ahorita por la corrupción que entró al mundo, por el pecado que entró al mundo, ahorita son salvajes y no podemos convivir con ellos. Se ha visto muchos documentales que ya hay gente que convive con los leones. ¿Pero por qué? Porque los adiestran, ¿no? Porque los educan desde chicos, quizás, pero con el riesgo de que en cualquier momento sus instintos animales los puedan atacar, ¿no? Y se han visto también muchas situaciones así. Entonces, no nos confundamos, ¿no? Porque mucha gente podría decir, ay, no, ya he visto cómo gente convive con leones. Pues sí, pero eso es individual, esa persona lo hace, pero no todos, no todos podemos. Y cuando esto suceda, va a ser universal, va a ser para todos. Todos vamos a poder convivir con el león, con el leopardo. Los niños podrán agarrar una víbora, y no les va a pasar nada. este, Pastoreará a estas ovejitas, las ovejitas convivirán con el león, en fin, cuando entre el reino de nuestro Señor Jesucristo, va a ser universal, va a ser para todas esas personas que creímos en este plan de redención que Dios nos ha regalado. Entonces dice, vamos a leer los versículos, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacer, pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid y el reciente destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí es bien importante este versículo 9, porque dice el conocimiento de Jehová. Bueno, como les comentaba, si quieres tantito dejamos esa diapositiva. Gracias, Papo. Las condiciones de paz prevalecerán a tal punto que desaparecerá toda enemistad entre los hombres, animales y entre hombres y animales. Esto caracterizará el futuro reino milenario en el cual reinará el príncipe de paz, Jesucristo, el Mesías. Ajá, pero en el versículo 9 nos dice por qué. Dice, ya si gustas cambiarla, Japo, gracias. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué?
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, absolutamente todos, sabrán quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es el Salvador, porque todos tendrán conocimiento. Los animales, las bestias, los niños, los adultos, los ancianos, los jóvenes, absolutamente todos tendrán este conocimiento. Por eso es que este reino es el reino mesiánico, es el reino del Mesías, del Salvador, ¿no? Por eso es que podremos convivir con estos animales, porque ahorita vivimos en un mundo caído. Este mundo es precisamente, está reinado por el mal, ¿no? Y cuando llegue este momento, va a estar reinado por el bien, por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, es bien importante que sepamos, este versículo es importantísimo, me gusta mucho. eh, Realmente, creo que nos dice mucho sobre por qué estas situaciones, eh, porque nosotros sabemos precisamente que existe Dios, pero en este mundo no lo saben, no lo sabe la gente. Y quien dice, y quien llega a conocerlo, lo ignora. Y quien llega a saber del Señor, dice que no es cierto, ¿no? Porque para el mundo somos locos nosotros, ¿sí? Entonces, este conocimiento de Dios es el que traerá todas estas bendiciones a nuestras vidas cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Bueno, esta es la descripción del reino mesiánico versículo 6 al versículo 9. Nos está describiendo cómo es este reino mesiánico, nos está describiendo cómo es nuestro rey, nuestro Salvador, y nos está describiendo de qué manera vamos a vivir en este reino. Ujú. Versículo bueno, aquí lo que les comentaba del versículo 9. Llena del conocimiento de Dios, todos conocerán al Señor cuando Él regrese a cumplir su nuevo pacto con Israel. Y es como vamos a poder convivir, todos con todos, en paz, en amor, en armonía. No nos vamos a destruir unos a otros como ahorita está pasando. Tantas cosas que vemos, que siempre han pasado, ¿no? Realmente la Biblia nos dice cómo han sido estas cosas desde que caímos en pecado, cómo desde entonces nos destruimos, nos matamos, nos pisoteamos, todas estas situaciones, ¿no? Todo lo que vemos en la tele, ahorita porque hay tecnología, hay televisión, internet, y nos enteramos de todas las cosas, pero realmente siempre ha sido. Lo que sí podemos saber es que va de mal en peor. Si antes estaban mal, estamos ahorita caminando de mal en peor porque no conocen la palabra de Dios. Nosotros sí la sabemos. Y somos pecadores todavía, somos santificados, somos apartados de Dios, pero todavía no estamos glorificados. ¿Y cuándo vamos a estar glorificados? Cuando estemos precisamente en su presencia. ¿Y que somos pecadores? Sí, lo somos, pero ahora tenemos conocimiento del pecado. ¿Por qué pecan y por qué matan y por qué todo esto que vemos en la actualidad? Porque ni siquiera saben que están haciendo mal. Ellos lo ven normal, natural. Pero nosotros, los que ya confiamos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, reconocemos cuando estamos pecando, nos arrepentimos, lo confesamos y le pedimos a Dios que nos limpie para que no lo volvamos a hacer, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un cristiano, entre una persona que ha aceptado el plan de redención de Dios y otra que lo ha negado y lo ha rechazado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una descripción del reino mesiánico, que en un futuro vamos a estar ahí. Seguimos con el versículo 10. Dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Bueno, pues aquí dice en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de paz universal que vendrá con el reino futuro del Señor. Un segundo. Un segundito porque estos perros van a empezar a ladrar.
Si gustan hacer algún comentario, le abro a mi esposo. Un segundo. Bueno, realmente es muy interesante esto. No cabe duda que cuando llegue el reino milenial, todo va a cambiar. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esto es imposible por la maldición que hay, pero nosotros sabemos, como cristianos, que para Dios nada es imposible. Y en realidad esto va a acontecer, esto de convivir con los animales eh, feroces, tanto con los animales feroces como los animales de granja, con los seres humanos, va a ser posible porque va a haber una transformación. El pecado prácticamente se va, como habíamos sido maldecidos en desde el tiempo de Adán, a partir de que entró el pecado, esto va a desaparecer. El Señor, el Mesías, va a quitar esa maldición y va a haber un conocimiento realmente de lo que es Dios, de lo que es Jehová. Eh, Aquí hay un comentario, si no hay una palabra que me llamó mucho la atención, ya Jehová, el Señor Jehová, el Señor Dios, en este caso se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo, cuando reine. Todos vamos o bueno, los que vivan en esa época, en el reino milenial, pues bueno, sabemos que todos van a tener el conocimiento de Dios, realmente van a conocer quién es Dios, su gran poder y cómo va a transformar todo esto que al día de hoy estas condiciones no están dadas. Por eso al día de hoy existe la maldición, todavía existe el pecado y como dijo Brenda, vamos de mal en peor, el mundo va de mal en peor, pero hay una esperanza en la cual todos sabemos que podemos confiar. Ese es mi comentario. Una pregunta, ya ves que dice que cuando llegue el Señor todos vamos a tener conocimiento de su palabra y todo, pero aún así va a haber gente que lo va a rechazar, ¿no? Sí, cómo no, efectivamente sí. Sí va a haber gente que todavía va a rechazar a Dios Ok. como hoy. Pero Muy bien. precisamente los que tengan el conocimiento del Señor van a ser bendecidos, pero los que lo rechacen, pues prácticamente van a morir, van a pagar las consecuencias por rechazar al Señor. Así es. Sí, claro. Sí, hermanito, muchas gracias. A ver, déjenme hacerles una pregunta. ¿De dónde sale esta idea del milenio? ¿O qué es el milenio? ¿Quién me podría explicar eso? ¿De dónde tomamos esa frase o ese concepto del reino milenial? ¿De dónde? De Apocalipsis. Ah, exactamente. De Apocalipsis 20. Fíjense, yo creo que esto nos va a servir como de contexto para poder entender por qué hablamos de un milenio. Que déjenme decirles que hay posturas, ¿eh? Hay posturas. ¿Cuáles son esas posturas? El premilenialismo, que es la Bien. postura que nosotros creemos y defendemos. Están los amilenialistas, los que creen que no no está hablando literalmente de 1000 años literales. Y los postmilenialistas que también utilizan el sentido figurado y que dicen que Cristo, ahorita estamos viviendo el milenio y Cristo regresará. Cuando ya todo sea armonía y belleza, y todo, va a regresar Cristo. Esa postura del postmilenialismo ya prácticamente está en desuso. Ya es raro que encuentres a alguien que sea postmilenialista.
Ahorita las dos posturas que hay es la premilenialista y la amilenialista, ¿sí? Déjenme decirles que esta es una doctrina que no podemos decir que sean herejes ni nada, simplemente son maneras de interpretar la Biblia. Y la postura premilenialista, que es la que interpreta la Biblia, pues podemos ir literalmente, llanamente, como se entiende, como cuando lees el periódico, lo lees así, ¿cómo voy a tratar de explicar? Sí, literalmente, aunque aceptamos que a veces hay sentido figurado. Por ejemplo, si yo les digo, ven que llego a mi casa todo mojado, digo, es que me agarró una lluvia tremenda. Inmediatamente piensan en lluvia de agua, ¿no? O sea, lo entienden así. Pero si yo digo, vengo de mi trabajo y me cayó una lluvia de insultos, ¿qué piensan? ¿Lo mismo? Aunque estoy utilizando la misma palabra lluvia, estoy utilizando algo que es el sentido figurado, que nadie entendería, como que me agarró un aguacerazo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, eso. Entonces, a veces lo que pasa es que en estas posturas, los amilenialistas todo lo espiritualizan, todo lo alegorizan y todo. Entonces, alguien dijo que cuando alguien alegoriza un texto bíblico, pues va a haber tantas interpretaciones como intérpretes de esa postura, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es como nuestra postura es tomar la Biblia llanamente, como si estuviera leyendo el periódico y entenderlo llanamente. Entonces, si la Biblia habla de 1000 años, por eso les voy a leer el texto, dice, fíjense nada más en Apocalipsis 20, cuántas veces menciona 1000 años. Dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto? Por 1000 años, ahí está. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de las frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya es la cuarta vez que lo mencionan. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuevamente menciona 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, yo creo que está ahí. Juan está hablando de un periodo de 1000 años. Ahora, ¿por qué pensamos que debemos de interpretar esto como 1000 años literales y no en sentido figurado? O sea, porque si Juan dice hay 1000 años, pues ¿quién soy yo para decir que 1000 años es un periodo indefinido de tiempo? ¿Sí? Ahora, todas las veces que Juan está mencionando números, por ejemplo, menciona las 7 iglesias, pues eran 7 iglesias reales, ¿sí? Los 144,000, los 7 sellos, las 7 trompetas, siempre está hablando de manera literal. Entonces, ¿por qué pensar que si está hablando de manera literal y luego los 1000 años en sentido figurado, como que hermenéuticamente eso no es correcto? Entonces, por eso entendemos que la Biblia enseña que está hablando de un periodo literal de 1000 años. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo inicia ese periodo de 1000 años? Ahora sí, que en otras palabras, ¿cuándo inicia el milenio entonces? ¿El reino milenial o reino mesiánico, como le quieran llamar? ¿Cuándo ocurre? La segunda venida de Jesucristo. Exactamente al final de la tribulación. Al final de la tribulación, y eso va a dar inicio al reino milenial. Pero resulta que en la tribulación hubo sobrevivientes creyentes, o sea, de los gentiles y judíos hubo gentiles que sobrevivieron, gentiles que eran creyentes y gentiles que no eran creyentes. Y asimismo hubo judíos que sobrevivieron, judíos que pusieron su fe en su Mesías y judíos que no pusieron su fe en su Mesías, pero terminaron la tribulación vivitos y coleando.
hay una cosa bien importante. Al reino milenial no va a entrar ningún inconverso. Ningún inconverso va a entrar. Ahí no va a haber colados. Ahí nada más va a entrar puro creyente. Por eso dice, la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, porque van a entrar puros creyentes, nada más. Pero si estamos diciendo que hubo sobrevivientes que no eran creyentes, tanto judíos como gentiles, ¿cómo, cómo los vamos a filtrar esos? ¿Cómo los detectamos? A ver, Por el sello no. No, Y por porque el rechazo a Dios. van a seguir ¿cómo se llama? Teniendo hijos, ¿no? no, pero yo estoy hablando del inicio del milenio. No va a entrar ningún inconverso, va a entrar. Pero hubo sobrevivientes, tanto judíos como gentiles, que no eran creyentes. Ahí viene el juicio de las naciones, cuando dice que en Mateo 25 que el Señor los va a reunir a todos, ¿sí? Y va a poner a un lado las ovejas y a un lado los cabritos. ¿Y en qué va a consistir, cuál va a ser la base de ese juicio? ¿Cómo trataron a Israel durante la tribulación? Recuerden, va a tener la tribulación, pero el que se convirtió a Cristo, el verdadero gentil que se convirtió a Cristo, va a ayudar a su hermano, aunque sea judío y le cueste la vida. Esa va a ser la base para el juicio, porque Jesús le dice, tuve hambre y me diste de comer. Si estuve enfermo y me sanaste, fui a la cárcel y me fuiste a visitar, estuve desnudo y me vestiste. Está hablando del trato que le dieron. Entonces esa va a ser la base. Y acuérdense que dice, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo o enfermo? Y dice, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entra en el gozo del Señor. ¿Sí? Pero también va a haber judíos que se salvaron, unos que eran creyentes y otros que no eran creyentes. O sea, que sobrevivieron a la tribulación. Esa es la parábola que explica Jesús de las 10 vírgenes, que por ahí el otro día mandaron un sticker de la interpretación. Hacia, Sí, está errónea esa interpretación. No está hablando de la iglesia ni nada, está hablando, para empezar, la iglesia ya está en el cielo. No está hablando de la iglesia, ¿sí? O sea, las 10 vírgenes no es la iglesia, es el pueblo de Israel, ¿sí? Los que pusieron en su fe en Jesucristo, judíos, eran las vírgenes que tenían el aceite, que el aceite es un sí. símbolo del Espíritu Santo, que creían, y los que no tenían los que tenían las lámparas apagadas por no tener aceite, eran los judíos que no pusieron su fe en Dios. Entonces, ninguno de esos se va a colar. Entran al milenio, el milenio empieza con puro creyente. Pero ¿qué pasa después al correr los años? ¿Sí? Y Leti dijo hace rato algo. ¿Por qué después, si entraron puros creyentes, porque acuérdense, Satanás va a ser atado por 1000 años? No va a engañar a las naciones. Después los sueltan, ¿sí? ¿Cómo es que logra juntar tanta gente para que se subleve en contra de Dios? Ahora sí le tienes que hablar como habías dicho. Porque acuérdense que los que sobrevivieron a la tribulación no están entrando al milenio con cuerpos glorificados como nosotros o como los santos del Antiguo Testamento. Los sobrevivientes de la tribulación que entran al milenio entran con sus cuerpos naturales, como los tenemos ahorita tú y yo, y ellos se reproducen, ¿sí? Tienen hijos, y los hijos, como hoy en día, unos se convierten y otros no. Entonces, al parecer, a pesar de que están en un ambiente perfecto, bajo un reino de justicia y todo, todavía va a haber gente que se va a sublevar en contra de Dios. ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En cuanto suelten a Satanás, se van a aliar a él, ¿sí? Entonces, Personal, sí. la salvación. O sea, esto demuestra que aunque vives en un ambiente perfecto, ¿sí? De justicia, ¿sí? En la maldad del corazón no cambia, ¿sí? No sé si me expliqué o lo sé. Sí, 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 Entonces, ahora, eh, el reino milenial se va a caracterizar, como dijo Brendis en los primeros versículos, va a ser un reino de justicia absoluta. Ningún gobierno hoy en día, ¿sí? Puede decir que gobierna con justicia. Ninguno, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos indica? Que vendrá el PRI, vendrá el PAN, vendrá Morena, vendrá quien sea, ¿sí? Y ninguno va a ser un gobierno de justicia. Un gobierno de justicia va a ser hasta que venga Jesucristo nuevamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a caracterizar su reino milenial, la justicia absoluta. Hay nada de que hay impunidad, ni hay moches, ni nada. Ahí sí, el que la hace la paga, ¿sí? Eso. Y después vamos a ver bueno, ya nos mencionó Brenes, las cosas que cómo va a ser la naturaleza de ese reino milenial.
¿Por qué los animales, si hoy te ponen frente a un oso, un león, te come? ¿Por qué? El pecado, ¿no? Pues, Ah, porque fue maldita la Eso. También la naturaleza entró en corrupción. Exactamente. Dios maldijo a la naturaleza, como dice, por tu culpa será maldita la. Y esa maldición alcanzó a los animales. Acuérdense, antes de que pecaran Adán y Eva, los animales convivían, sí, Vivían convivían, con... sí. Sí. No, había animales carnívoros en ese entonces, antes de la caída No, libre. No, no, no. no. No había, porque la muerte No. entró hasta que entró el pecado. Con el pecado entró la muerte, como dice Pablo en Romanos. Con el pecado entró la muerte. Entonces, si hubiera habido animales carnívoros, alguien tenía que haber muerto para que comieran, ¿no? Entonces ya hubiera habido muerte, pero no había muerte. Entonces, todos los animales eran herbívoros, todos, el león, el oso, el lobo, todos eran herbívoros. Fíjate que Dios les dijo, les ha dado toda planta para que coman, ¿sí? Todos. Con la maldición, entonces, lógico, ya hubo, por así decirlo, enemistad entre algunos animales y el hombre, ¿sí? Entonces, el milenio va a ser como que Dios no quita totalmente la maldición sobre la tierra, pero sí la minora, la amortigua, o sea, la disminuye totalmente, a tal grado que ahora un oso o un león pueden convivir con un niño, ¿sí? Ahorita dice, morará el león con el cordero, ahorita pone a un cordero con un león y va a ser cómo le va al pobre cordero, ¿sí? Eso, y después, bueno, creo que hasta allí vamos apenas, ¿no? Sí, sí, Ya sí, sí. continúa Lebrenes. Ya ves, ¿para qué nos dijiste que hiciéramos comentarios? Pero está súper bien porque así ya pues aclaran todas las dudas. Muy bien, sí, básicamente es eso, ¿no? Aquí nos está describiendo este reino que, que es del príncipe de paz. Ay, como les comentaba, pues este es el libro de Manuel porque nos describe precisamente desde el nacimiento cómo iban a ser, este, y hasta ahorita, hasta el milenio, ¿no? O sea, cuando él venga por segunda vez. Y todavía lo que nos falta, ¿no? Porque Isaías habla mucho de Jesucristo, habla mucho de este Mesías. Entonces, bueno, pues exactamente, Japo, hasta aquí, entendemos perfectamente qué es el milenio. Ok, entonces leemos el versículo 10. Ah, Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, nuevamente vuelve a decir la raíz de Isaí, que está hablando precisamente del hijo o de la descendencia de esta familia, del pacto davídico que hizo Dios con David. Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Bueno, pues aquí esta raíz, pues es pues, ¿cómo se dirá? Es el estandarte, es la bandera que, que buscarán las personas, ¿no? Que buscarán precisamente las personas para poder ser salvos. Incluso, dice aquí, en aquel tiempo, como les estaba comentando, pues en el tiempo de donde vendrá el futuro reino milenial, el futuro reino de paz que pues, será gobernado por Jesucristo en su segunda venida. La raíz de Isaí también atraerá a los no judíos, o sea, no nada más a los judíos, también a los gentiles que habitan en el reino futuro, como ahorita ya nos explicó Papo. Y Pablo vio el ministerio de Dios a los gentiles durante la era eclesiástica como parte del cumplimiento de esta profecía. O sea, recuerden que Pablo fue llamado por Jesucristo para predicarle a los gentiles. Y él fue, ¿se acuerdan cuando tuvo un encuentro con Jesucristo y que lo dejó ciego? Precisamente porque, pues porque Dios ya había destinado a Pablo a predicarle a los gentiles y él recorrió parte del mundo, ¿no? Al menos Asia, Europa, recorrió para precisamente predicar el evangelio, para dar las buenas nuevas a todos estos gentiles. Entonces, bueno, pues de eso trata precisamente este versículo, ¿no? Que las personas van a buscar a este estandarte, esta bandera que es nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a
beneficiar de esta bendición, de esta misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y pues, que vemos que está lleno de gracia para todos, ¿no? Para todos, no, como dijo al principio, no hará distinción de personas, no juzgará por encima del hombro, Él será justo para todos, ¿no? No nada más a los judíos. Versículo 11. Espérame, Brendis, una pregunta quiero hacerles, a ver si te captaron algo. Observen el versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Tendríamos que empezar por ver quién era Isaí, quién fue Isaí, Es el El papá. papá de David. el papá de David, rey el Ajá. papá de David, muy bien. Entonces, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Cómo debemos de entender qué está diciendo ahí Isaí? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Cómo entendemos Un ahí? descendiente, A ver, un ¿qué? descendiente. Ajá, o sea, ¿alguna vez han visto, por ejemplo, un tronco seco que ya parece Sí. que está muerto y de repente le sale una hojita verde, ¿no? Sí. Sí. Ese es un vástago, ¿sí? Sí. Sale ahí una varita y, ¿sí? De un tronco, entonces en este caso el tronco, ¿quién es? Isaí, ¿sí? Ajá, Y el la varita tronco, o el vástago, ¿quién es? Jesús. David. No, Jesucristo. sí. Perdón, sí. Sí. Perdón, Jesucristo, No, sí. David. él está Ah, hablando de Jesucristo, no de David. ¿Sí? Entonces, David, digo, Isaí, viene a ser como la raíz de ese vástago. No, a ver si lo puedo explicar mejor. Jesús vino a ser raíz de Isaí, ¿sí? Digo, vástago de Isaí, ¿sí? O vara de Isaí. ¿Me explico? O sea, un Sí. descendiente, pues. En otras palabras, Isaí le dio origen a Cristo hablando humanamente, ¿sí? ¿Sí estamos de Sí, acuerdo? sí. Sí. Bueno, Sí, porque es de la tribu de Judá. De exactamente. Génesis nos dice. Es un descendiente de Isaí. Pero ahora vean que dice en el 10. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, entonces, ¿quién era la raíz? ¿Era Isaí o quién era? Porque fíjense cómo dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Está hablando de Jesús y está hablando que él es la raíz de Isaí. Entonces, La raíz de Isaí también atraerá a los no judíos. por eso, pero entonces, por qué primero nos describe a Jesús como un vástago o una rama de Y Isaí luego, y ahora dice que Jesús es la raíz de Isaí? ¿No? porque él es el principio y el fin. O sea, Es que está hablando de, Isaí existe porque Dios así lo permitió. o sea, Jesús es la raíz de Isaí porque Isaí, miren, ay, ¿cómo explicaré? Miren, Jesús es descendiente de Isaí humanamente, Ajá, Humanamente. pero el exacto. origen de Pero, Isaí es Jesucristo porque Jesús ya, es el creador. Está hablando de su humanidad y de su deidad. Ajá, ¿Sí me exacto. explicó? sí, Desde como hablando desde el punto de vista de su deidad, Jesús es el que le da origen a Isaí ah, porque él es el creador. Jesús es el sí, creador. Pero humanamente hablando, Jesús nació de la descendencia de Isaí. Ajá, Por eso dice, y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ahorita se está refiriendo a Jesús como el origen de Isaí, el el ajá. creador, origen, sí. la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Bueno, entonces está hablando de Cristo. Entonces, bueno, nada más quería comentarles eso que para que no se confundan de que humanamente hablando, Isaí es la raíz de Jesucristo, ¿sí? Ajá. O sea, Jesús viene haciendo un vástago, un retoño de esa raíz, pero divinamente hablando, Isaí es un vástago de Jesús, la raíz es Jesús. O sea, el origen de Isaí es Jesucristo, porque Jesús es divino, es el creador. amén. Sí, Ok, sí, quedó claro. ok, Porque bueno. fue Juan de ahí, sí. Exacto. Ah, muy bien, sí, qué bueno que nos hiciste esa declaración, porque sí, cuando nos preguntaste, como que sí entró la duda, ¿no? Sí. Pero ya Sí, este detalle está muy bueno, sí. sí, exacto. Bueno, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces, como dice Juan Carlos, ¿a quién van a buscar? No van a buscar a Isaí, sino van a buscar a Jesucristo, Ah, que Él es Sí, la raíz de todo, ¿no? Él es, como les dije, el principio y el fin, Él es Dios,
Entonces lo buscarán, ¿no? A Jesús. Dice versículo 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. Entonces aquí está hablando de su remanente que él atraerá a su pueblo de todos estos lugares, los devolverá a su origen, ¿no? Porque él lo prometió desde Abraham, hizo este pacto, diciendo que les dio esta tierra prometida, Canaán. Y entonces, ¿por qué se dispersaron? ¿Por qué fue la diáspora? Pues precisamente porque los atacaban, los mataban, por la idolatría que cometieron, pues Dios los dispersó, ¿no? Pero bueno, ya las naciones pensaron que podían hacer de Israel lo que quisieran, pero no, o sea, realmente Dios utilizó a estas naciones, a estas personas para disciplinar a su pueblo. Y entonces es por eso que nuevamente los traerá, ¿no? De su mano los llevará nuevamente a este lugar. Versículo 12. Y Bueno, levantará, pero les hice un comentario. sí, ¿A qué mencionan todos estos pueblos? Pero prácticamente nos da a entender que los traerá desde los cuatro puntos cardinales, del norte, del sur, del este, del oeste, eh, de todas partes del mundo, los va a reunir nuevamente. Y más adelante vamos a ver que va a reunir a las 12 tribus de Israel. Va a conformar otra vez el pueblo con las 12 tribus. Sabemos que están perdidas 10 tribus, pues Dios sabe dónde están y los va a juntar, va a reunir tanto el reino del norte, que viene siendo Efraín, como el reino del sur, que viene siendo Judá, que las otras dos tribus que estaban. Ese era mi comentario, Franco. sí, Armandito, efectivamente, se está refiriendo a todos los confines del mundo, ¿no? Porque recuerden que como dice David Diamond, que para él la historia, ¿cómo era Japón? Bueno, Para el chiste es que para Dios ya sucedió, la historia es futuro, a la historia es futuro, para Dios ya sucedió el todo futuro es esto, ¿no? historia, algo así. Algo así. Entonces, está hablando precisamente de todo el mundo que él creó, va a traer a todos los judíos, ¿no? A todo su pueblo lo va a regresar aquí a esta tierra. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que ya han sido dispersos por todo el mundo, por todo lo que ha pasado, por todo el pecado que ha cometido Israel. Y aparte porque las naciones se aprovechaban de esta situación y sabían que Dios estaba con ellos. Pero también estos israelitas o judíos pensaban que podían hacer lo que querían, que podían pecar y Dios iba a estar con ellos, pero Dios los estaba disciplinando, ¿no? Realmente Dios no puede ser burlado. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios porque nada más, si no lo hacemos, entonces quien nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos burlar, no podemos engañar. Entonces, cada quien en su corazón no sabe realmente si cree y si cumple la palabra de Dios. Entonces, bueno, vemos que efectivamente de todos lados va a mandar traer a los judíos, ¿no? Es su remanente, todos aquellos que sí creyeron en Dios, ¿no? Vendría a ser como un segundo éxodo, prácticamente, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, él habla de la primera, cuando lo salvó por primera vez fue de Egipto, ¿no? Y lo salvó porque ahí les hizo una promesa, en fin. Pero la segunda va a ser cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Bueno, hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Que dicen que fue la primera diáspora fue la de Babilonia,
Pero pues muchos dicen que fue, incluso pues la palabra de Dios, ¿no? Dice que fue de Egipto. Entonces fue la primera diáspora, más bien la primera salvación, la que Dios hizo, cuando lo salvó por primera vez de la mano de los egipcios. Y la segunda va a ser precisamente cuando Jesús venga por segunda vez. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, lo que comentaba Armandita. Versículo 13. Y se disparará y se disipará, perdonando, todavía ya no veo bien. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de Oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Bueno, recuerden que en aquel tiempo eso es lo que estaba pasando, eso es lo que vivieron, ¿no? Todo lo que los atacaron, los filisteos eran los enemigos eternos de Israel. Nunca quitaron el dedo del renglón de estarlos oprimiendo. Igual los moabitas, los edomitas, todos esos eran sus enemigos, no les querían. Entonces, pues a estos los destruirán, ¿no? A estos serán destruidos por Dios. Y también, bueno, recuerden que Efraín se conoce por Israel, las 10 tribus de Israel, y Judá por las 2 tribus que quedaron en el sur, y las 10 tribus que quedaron en el norte se conoció por Efraín. Y recuerden que ellos, cuando se dividió el reino, Jeroboam, Bueno, él dijo, ¿sabes qué? Pues como no quieres hacerle caso al pueblo, yo voy a unir a todas las demás tribus y yo voy a gobernar sobre ellas. Pero pues ellos eran idólatras, ¿no? O sea, adoraban a los becerros de oro. Y a pesar de que Roboam pues cometió el error de oprimir tanto al pueblo, pues Dios siempre tuvo misericordia de ellos y siempre los protegió, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que ellos eran rivales. Efraín y Judá eran rivales. Entonces, cuando llegue en aquel tiempo, o sea, este tiempo que estamos hablando del milenio, ya no va a haber esas envidias, ya no va a haber situaciones. Dios, quitará todo eso contra su pueblo, ¿no? Ellos se unirán y acabarán con estas naciones que han destruido o que han querido destruir a Israel porque no lo han logrado. Y como vemos en la actualidad, siguen queriendo destruir a Israel, pero Dios lo sigue sosteniendo porque Él tiene un pacto, Él hizo una promesa y Dios no es hombre para mentir. Entonces, Él va a cumplir su promesa, por eso es que sigue subsistiendo este pueblo, ¿no? Ya vemos que los anteriores ya están muertos o derrotados o ya se mezclaron, pero vemos que Judá o que Israel, ahorita la nación de Israel, siguen siendo del pueblo de Dios, ¿no? O sea, es algo increíble que lo vemos en la actualidad y dices, pues la Biblia ya es, ya tiene mucho tiempo que fue escrita y cómo lo seguimos viendo, ¿no? O sea, es maravilloso lo que Dios nos da en su palabra y lo que nos da el conocimiento y nos da el entendimiento, ¿no? No sé ustedes qué piensan respecto de esto, que Dios aún sigue cumpliendo esto y que para nosotros lo entendemos, pero para el mundo es locura, ¿no? que seguirá siendo locura porque para discernir las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente, como le explica Pablo en Corintios. Y el que no tiene el Espíritu Santo, esto le parece palabra de locura. O sea, cuéntame una de vaqueros, ¿no? Exacto. Amén, sí. Gracias a Dios que nos ha quitado la venda de los ojos a los que creemos en Él.
Versículo 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Bueno, pues aquí realmente dice, eh, ay, perdón. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu. ¿Cómo vemos que Dios no necesita un ejército para poder cumplir su palabra o cumplir sus propósitos? Él con el poder de su palabra hace las cosas, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, todos estamos sometidos bajo este Dios que es único, que es el creador de todas las cosas y que mucha gente lo ignora o prefiere no creerlo, ¿no? Pero vemos que Él con el poder de su palabra puede hacer las cosas. Pero entonces es una enseñanza para nosotros. Nosotros estamos en este mundo porque estamos aprendiendo, ¿no? Ya cuando estemos en su presencia, pues habremos pasado la prueba, ¿no? Pero ahorita es una carrera que hay que seguir adelante. No, esto no se acaba hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, al respecto, déjenme hacer un comentario que lo tengo por acá. Berenice, mira, Sí, aquí tengo algo acerca del versículo del 15 que acabas de decir. Cuando Israel regrese a su tierra, que es la tierra prometida, al inicio del reino milenial, Dios preparará su camino. Dios secará el golfo de Suez, que es a lo que se refiere el mar de Egipto, que permitirá a los israelitas regresar de Egipto y Etiopía. Cuando habla sobre el río, se refiere al río Éufrates, que será dividido en vías desecadas que permitirán que el pueblo regrese del oriente. El año pasado yo llegué a escuchar, bueno, ver en YouTube que parte del río Éufrates ya se está secando. Hay una parte que ya prácticamente ya no hay agua. Entonces me vino a la mente precisamente por ahí van a pasar. Pero aquí menciona que son 7 partes del río Éufrates por donde podrán pasar. Al igual que, ¿no se acuerdan cuando estábamos leyendo la Apocalipsis? Se decía que los ejércitos del oriente van a pasar por el río Éufrates ya seco. Entonces, esta promesa, pues sí, en realidad va a ser literal, y es literal, ¿eh? Sí. claro. Mira, yo aquí lo que les quería leer era precisamente la versión NBI. Dice, secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente. Lo dividirá en 7 arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Entonces dices, wow, o sea, aquí que la NBI nos hace más, no sé, más claro en cuanto a, porque recuerden que la Reina Valera es más poética, más formal. Y bueno, Sí. aquí esta pues nos lo dice como más a nuestro lenguaje actual. Entonces, yo siento que está muy claro, si no lo entendimos bien en la Reina Valera, aquí en la NBI dice que él quitará todo obstáculo y ellos van a cruzar con sandalias, como pasó con Moisés en el Mar Rojo. Él abrió el Sí. mar verán, ¿no? Entonces, esto va a volver a pasar cuando este remanente tenga que cruzar el río. Entonces, nada ni nadie será un obstáculo ni impedimento para para que Dios cumpla su promesa, ¿no? Para que ellos regresen, el remanente fiel regrese. Versículo 16. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Y bueno, yo aquí quise ponerles lo que dice Juan, ¿qué dice? 14:6. Le voy a leer rapidísimamente.
lo que dice Juan. Aquí está. Dice Juan, Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto lo está diciendo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ya ven que Tomás era medio incrédulo. Él tenía que pasar las heridas de Jesús para creer que era Jesús. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, puse poner esta reflexión en cuanto a que a Isaías habla mucho del camino, habla mucho de los caminos, de las carreteras, pero bueno, yo quise hacer una reflexión en cuanto al camino, pues el camino es el único camino que hay, ¿no? Dios puede mover, puede abrir el río, puede secar los ríos, y Él nos va a ayudar. No, más bien, nada va a impedir que Él cumpla sus palabras. ¿Y cómo? Pues a través de precisamente del vástago, de la raíz, del principio y del fin, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ese es el camino, es el único camino y es el camino que debemos seguir, ¿no? Y aquí termina el capítulo 12, 11, perdón. ¿Algún comentario para seguir con el 12? Amén. Amén. Yo creo que me aclaraste muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios por el discernimiento y por todas las ayudas que tenemos para poder entender Isaías, ¿no? Porque yo había leído Isaías y si te soy honesta, tenía yo muchas lagunas. Entonces, creo que es bueno leer la Biblia y seguir leyéndola. No vas a poder resolver todas tus dudas, ¿no? Pero conforme más la lees, Dios va aclarando por medio de su Espíritu Santo muchas lagunas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero comentar es que realmente estas profecías, pues vemos que una profecía se cumple inmediatamente, parcialmente y a futuro, ¿no? Y vemos que aquí todas las profecías, algunas se han cumplido y algunas otras, pues, están por cumplirse, ¿no? Pero lo que me llena de gozo es precisamente que siempre eh, Dios prometió al Mesías, al Salvador, ¿no? Y vemos que esa parte ya vino Cristo. Entonces, Él ya hizo todo para que nosotros, por medio de la fe en Él, en su obra, pudiéramos tener la vida eterna, ¿no? Y vemos que no hay otro método, no había otro método más que Cristo muriera por nuestros pecados y poniendo la fe en ello, en eso pudiéramos ser salvos, ¿no? Entonces creo que el cristiano, los cristianos que hemos puesto nuestra fe únicamente en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos ser los más gozosos de este mundo, ¿no? Debemos tener esa paz que solamente nos brinda esto de la salvación por medio de Jesús. Entonces, creo que ahora que nosotros pues estamos de paso aquí, somos realmente, nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces eso nos debe de dar la confianza de, como decías tú, que Dios no es hombre para mentir, sino que todo lo que Él ha dicho en su palabra se está cumpliendo paso a paso. Entonces, gracias a Dios porque, como decían ustedes hace rato, nos ha quitado la venda de los ojos. Amén, ¿no?
Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. ¿Ahí están viendo esto que estoy poniendo? Sí, ¿Mandé? ¿Ven sí, esta sí, diapositiva? sí, Sí. yo soy Ok, bueno, voy a también tratar de resumir todo lo que nos dijo Brentis. Miren, Sí. aquí donde de este lado, donde dice gracia, ven ahí donde dice gracia. Bueno, esa es la era que estamos viviendo, la era de la iglesia, ¿sí? No se ve, Juan Carlos, nada más se ve la diapositiva de te dio Brendis. que yo Escuchamos las soy el palabras de camino. Jesús diciendo que yo soy el camino. Ese es el camino que debemos seguir para llegar al Padre. O sea, No sé si te Ese es refieres, ¿no están viendo ahí una diapositiva? No. no, A ver, nada más lo de espérenme entonces, déjenme ver. Déjame, ahorita la van a ver. Ahí ya. no, no. Ahí ya. Ya, Ok, ahora. voy a tratar de mostrar así esquemáticamente todo lo que nos tuvimos. Ahorita estamos viviendo en la donde dice gracia, ahí donde estoy moviendo el cursor, estamos viviendo en esta época, ¿sí? El periodo del evangelismo mundial, ¿sí? Esta es la era de la iglesia. ¿Qué sigue después en el reloj profético de Dios? El rapto, ¿sí? Rapto. El rapto, ¿sí? Los santos vivos y los resucitados arrebatados en las nubes, como explica Pablo ahí en Corintios, ¿sí? O sea, los muertos que murieron creyendo en Cristo son resucitados con cuerpos glorificados para unirse con sus respectivas almas que ya estaban en el cielo, y los creyentes que estén vivos en ese momento serán arrebatados, ¿sí? Transformados. Ok. Esto da inicio a la tribulación, ¿sí? Comienza la tribulación, los 7 años de tribulación, la manifestación del anticristo con el primer sello, que es el caballo blanco. Mientras aquí abajo están los cocolazos, ¿sí? La ujú, tribulación, que quienes quedan en la tribulación, todos los que no creyeron en Cristo, ¿sí? Arriba en el cielo está sucediendo el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para determinar si somos salvos o no, porque ya estamos en el cielo. Es para evaluar nuestras obras que hicimos como creyentes, ¿sí? El juicio, no es el juicio de los creyentes, sino el juicio de las obras de los creyentes, para recibir recompensas, ¿sí? Según haya sido tu servicio al Señor. Y después siguen las bodas del Cordero, ¿sí? En esa gran boda que vamos a estar ahí todos celebrando la unión hasta aquí la iglesia es la novia, aquí ya va a ser la esposa del Cordero. En Apocalipsis 19 es el regreso de Cristo, su segunda venida, ¿sí? Apocalipsis 19, la batalla de Armagedón, que si Armagedón. recuerdan, en el sexto juicio de las copas, Dios seca, tú mencionaste ahorita algo de eso, hermanito, Dios seca el río Éufrates. Éufrates. Aquí vimos para qué lo seca, para que puedan pasar los reyes del oriente, para que se reúnan en Armagedón. O sea, Dios va a estar Ajá. reuniendo al anticristo, a los reyes del norte, a los reyes del oriente, a todos les va a dar chicharrón ahí en Armagedón, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios seca de manera sobrenatural el río Éufrates para que puedan pasar y no lleguen tarde a su cita, ¿sí? Ok. Aquí, después, inmediatamente de eso, aquí está el juicio de las naciones, ¿sí? El juicio de las naciones, la que les decía de las ovejas y de los cabritos, ¿sí? Y por otro lado está, aquí no aparece, pero es el de las 10 vírgenes, que es el juicio al pueblo judío. Bueno, aquí comienza el milenio. Después de la tribulación comienza el milenio, ¿sí? Todo este periodo. ¿Qué pasa en el milenio? ¿Sí? Jesús está reinando literalmente, presencialmente, está reinando por 1000 años literales, ¿sí? ¿Por qué decimos que es literal? Porque pues, está hablando que esto sucede en la tierra, que sucede en el monte Sión, o sea, Jerusalén. No hay por qué pensar que está reinando en el cielo ahorita, como algunos creen, que respetamos su opinión, pero bueno. Entonces, durante estos 1000 años se caracterizan por una justicia perfecta, ¿sí? Justicia perfecta. Ahí no hay tranzas ni nada, una justicia perfecta. No estamos viviendo esa No, justicia perfecta. no, ni la viviremos hasta que Cristo regrese, entonces sí habrá verdadera justicia. Se quitará la enemistad entre hombre con hombre y entre hombres con animales, se quitará todo eso. El reino milenial es lo más cercano al reino eterno.
digamos que es la antesala del reino eterno. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre el reino milenial y el reino eterno? Que ya seremos, en el reino eterno seremos glorificados. No, ya en el reino milenial somos Ya estamos glorificados. glorificados, sí. Sí, somos glorificados. Entonces, ¿qué? Porque ya no va a haber inconversos, ni va a haber maldad, ni pecado. eh, ¿En cuál de los dos? en los No, dos. si todavía va a haber maldad, No, en el pero eterno, En el eterno, exacto. en el eterno. Ujú. En el reino eterno, miren las diferencias primordiales. Para empezar, en el reino milenial todavía existe el tiempo. En el sí, reino eterno ya no existe el tiempo. En el reino milenial todavía existe el pecado, porque vamos a ver que todavía algunos se sublevan. Y todavía existe la muerte, porque algunos la van a muerte morir. En el reino eterno ya no existe ni el pecado ni la muerte, ¿sí? Después de que termine el milenio, viene el juicio de la creación de la naturaleza, donde Dios creará, ahí es donde Dios crea los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Y eso da inicio al reino eterno que ya no está sujeto al tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esto era lo que quería mostrarles básicamente así, de manera esquemática, ¿sí? No sé si esto les haya ayudado, pero espero que sí. Y ahora, sí, ahorita estaba Leti comentando del gozo. Déjenme ver dónde está ok. Bueno, pero aquí ya terminamos con el 11. Decíamos, bueno, déjenme quitar ya esto. El capítulo 12 básicamente expresa el gozo que va a haber en el gozo. milenio. El gozo. Porque miren, si me permiten, se los leo para que ya terminemos. Dice, en aquel día, otra vez dice, en aquel día, ¿cuál es ese día? El reino milenial, ¿sí? Reino milenario. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Quién está hablando ahí? Israel. Israel, obviamente, es Israel quien está, ¿sí? O sea, pero dice cantaré, o sea, el hecho de cantar expresa gozo, gozo. O sea, Israel se siente gozoso de que Dios, a pesar de que estaba enojado con Israel, apartó su enojo de Israel, ¿sí? Y por eso es una invitación a cantar, a alabar a Dios, ¿sí? Pero fíjate, básicamente esto es lo que va a decir la canción. Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Bueno, ahorita vemos las implicaciones para nosotros, ¿sí? Y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Este canto, ¿de qué habla? O sea, eso es un canto que va a entonar Israel, ¿sí? ¿De qué está hablando esto? Que Israel reconoce que aunque Dios estaba enojado con ellos, Dios ha mostrado gracia y los ha salvado. Misericordia. Tanto que compara la salvación de Israel como alguien que tenía mucha sed y Dios finalmente le dio agua, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, aunque es Israel quien está hablando, hay implicación para nosotros? En los siguientes No, y aquí versículos. también, porque Dios también estaba airado con nosotros porque éramos hijos de desobediencia, ¿sí? Ajá. Y su indignación se apartó y nos ha consolado, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice aquí, he aquí Dios es salvación mía. No dice Dios y yo somos salvación, no. Salvación, Dios es salvación. La salvación viene exclusivamente de Dios. Nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación. Entonces, aunque esto va a cantar Israel, porque Dios ha mostrado gracia a ese Israel al salvarlos, no es la misma gracia que ha mostrado para nosotros, ¿sí? Sí. Ahora, Sí, sí, es la misma. Sí. dice, cantaré a ti, o sea, cantaré a Dios, esto que nos enseña. ¿Para quién son nuestras alabanzas? Para Jehová. Adiós. Dios, Para Dios, no son números de entretenimiento para la gente, ¿sí? Nuestra alabanza es a Dios, ¿sí? Ahora vean lo que dice en el 4. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras. Ahí está el propósito de la alabanza. Alabar a Dios por lo que Él es, ¿sí? Por lo que es y por lo que Él ha hecho. Porque dice aquí, cantad a Jehová, aclamad su nombre y haced célebres en los pueblos sus obras.
¿sí? Entonces, la alabanza, la razón de la alabanza es para hablar de Dios, de sus atributos y hablar de sus obras, ¿sí? Una alabanza que no reúna estos requisitos no es alabanza para Dios. 5. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Está hablando al pueblo de Israel, obviamente. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bueno, todo eso que aquí en el contexto significa Israel, eso aplica también a nosotros. También a los gentiles, a nosotros, A sí. nosotros, sí, porque lo que Dios va a hacer con Israel en el futuro es lo que Dios ya hizo con nosotros. Y por eso debemos regocijarnos, ¿sí? En nuestra salvación, porque Dios, Jesús es el Dios de nuestra salvación, ¿sí? Así como va a mostrar gracia para Israel en ese entonces, así ha mostrado gracia para nosotros. Pero lo más importante es que Israel reconoce que Dios ha mostrado gracias a ellos, hacia ellos, porque la merecían, no. No. Dice, Dios estaba enojado con nosotros, ¿sí? Pero ahora nos ha mostrado misericordia. Pues no es exactamente lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Y por Claro. esta razón debemos gozarnos, como manifestamos nuestro gozo, cantándole alabanzas. Amén. Bueno, Amén. eso era lo del capítulo 6, pero agréguenle algo porque Sí. Oye, entonces este se todos, considera son himnos de salvación, ¿no? Este es ¿sí? un himno de salvación. Así Y es. bueno, también vi que es el gozo de Israel, pero también es el gozo para todas las naciones de la tierra. Ajá. Y aquí vemos que, bueno, tenemos esta gracia inmerecida de Dios y motiva a las personas a confiar en Él, a tener consuelo y a saber que somos salvos. Por gracia. Y bueno, eso es lo que alcancé a leer un poquito esto. Ah, es correcto. Adelante. Pues sí, No, yo realmente iba a decir esto respecto a lo que leyó Juan Carlos y lo que estás diciendo tú, Brendis, sí. que Dios estaba airado con nosotros porque somos Ujú. pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y que Él lo hizo todo en la cruz, ¿sí? Y que al resucitarlo Dios es porque quedó satisfecha su ira que tenía en contra de nosotros. Entonces, esa obra que Él hizo, ¿sí? Nos es imputada a nosotros, ¿sí? Por gracia, no por méritos propios, no por obras, sino solamente por gracia. Bendita gracia de Dios, ¿no? Porque Ah, sin merecerlo, Él nos da la salvación. Fíjense, yo soy muy enfática en decir, si antes que nosotros éramos sus enemigos, ¿sí? Mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, ¿sí? Nos dio la salvación eterna. Ahora que somos sus hijos, ¿qué no nos dará? ¿No? Entonces, gloria, aleluya, por todo lo que está escrito en su palabra, que es para regocijarnos realmente. bueno, amén, sí, muy Miren, bien. si resumimos rápidamente, la primera parte del capítulo 11 habla de cómo va a ser ese reino milenial, ¿sí? Todo justicia. Segundo, las condiciones que van a cambiar en la naturaleza con esto de los animales y todo esto, ¿sí? Segunda cosa. Tercera parte, habla de los que van a vivir en el reino milenial, quienes son puros creyentes, tanto judíos como gentiles, ¿sí? Aunque en el transcurso del milenio van a nacer gente que no va a ser creyente. Entonces, pero si vemos todo eso, todo el futuro que nos espera, ¿sí? Si analizamos todo eso, el futuro que nos espera, ¿cuál es la consecuencia lógica? El capítulo 12, gozo, gozo, Sí. ¿no? Entonces, esa es la secuencia de este capítulo. Bueno, pues alguien más. No, Pues, no. yo, Explicaste muy, sí, lo explicaste muy bien. este, Sí, Manuelita, adelante. que pensé que iba a hablar el señor Armando. No, ya No, lo. adelante, adelante, Manuelita. Bueno, pues aquí que del empiezo del reino milenial, aquí que empezó con Isaí, que viene siendo el papá del rey David, y Jesús desciende de Isaí.
Aquí ya con la diapositiva que pasó, la alcancé a escribir, que dice que el tronco, un retoño, y aquí nos dice, ¿no? El bosque arrogante, aquí se asemeja a nosotros, ¿no? Que destruimos todo. Y porque aquí dice, la maldad humana corta ese tronco, que ese árbol que después ya es un tronco. Y qué tristeza cuando ya es un tronco seco, feo, dice aquí, ¿no? Como contraste, brota, puso ahí un vástago. Viene siendo esa ramita verde que empieza a salir. Aquí entre paréntesis puso de una familia, de un tronco que parecía pues seco, inerte. Eso es lo que entendí de Isaí. Y luego también cuando dice Brenda, que pues sí, actualmente te acercas a un león y tienes miedo porque sabes que te come, pero también si te acercas a un perro que no te conoce, te ladra y te muerde. Viene siendo pues, el mismo miedo. Y aquí también nos dice, ¿no? Que en la segunda venida del Señor desaparecerá toda enemistad entre los hombres, los animales, y esto será en el futuro, cuando venga por segunda vez el Señor y todos lo conoceremos o todos lo conocerán, porque pues yo ya no voy a estar, ¿verdad? Bueno, y aquí también nos dice, ¿no? Que vendrá un tiempo de paz y y que cuando venga Jesucristo será buscado por la gente. Yo me lo imagino como cuando lo seguían, cuando él daba la palabra a la gente y que no le creían. Y también donde dice que como secó el mar rojo para que pasaran los israelitas de su huida de Egipto, que los deja salir el faraón. Entonces aquí también dice que secará el río Éufrates, que aunque actualmente pues ya está secando. Y y aquí también lo que dice, ¿no? Escucharemos las palabras de Jesús, donde aquí en la diapositiva que no alcancé a copiar, que dice, yo soy el camino, ¿sí? Y luego dice que debemos seguir para llegar al Padre, que es un camino especial para regresar a Jerusalén. Yo estaba leyendo la semana pasada, que no me acuerdo cuándo, el Dios Jehová deja castiga a Judá, bueno, y a Jerusalén, y los entrega al rey de Babilonia, y van siendo como esclavos de ese rey, pero es un castigo porque después Dios Jehová, después del castigo, los regresa a su tierra, pero después que sufrieron todo eso, es como un contraste de lo de hoy o es diferente. Ese es mi... ¿Terminó, Manuelita? Sí. O sea, entendí que su pregunta es que si así como Dios trajo de regreso Ajá. a su pueblo de Babilonia, bueno, es lo que está diciendo aquí también en Isaías, Dios también va a traer de regreso, porque el pueblo judío está disperso por todo el mundo. Y lo que está diciendo es que de los 4 puntos cardinales, Dios va a preparar camino para traerlos de regreso, ¿sí? Va a preparar camino. La ilustración que hizo Brendis es que, bueno,
sabemos que el camino es Jesucristo, ¿no? O sea, Sí. ella habla de caminos físicos, pero hablando espiritualmente, el camino a Dios es Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Pero aquí tengo una duda. Me pareció escucharle que usted dijo, pero yo ya no estaré ahí. ¿Por qué dijo eso? Pues es que cuando venga en la segunda venida, pues ya estará mi alma, pues yo siempre digo que estará con Dios, pero no sé lo que Dios tenga preparado para mí. Bueno, Manuelito, entonces quiere decir que usted tiene acerca dudas de su salvación, porque aquí la cosa es en qué está usted confiando para ser salva. ¿En qué está usted confiando? ¿En sus obras o en Jesucristo única y exclusivamente? Yo confío en Jesucristo Única y y cuando tengo exclusivamente, dudas, sí, y única y cuando tengo dudas, exclusivamente. Entonces, sí. ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, lo resucitaré en el día postrero. Entonces, en el milenio, si usted ha puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y repito, exclusivamente en Jesucristo, usted va a estar en el milenio. Todos vamos a estar en el milenio. Hemos dicho que todos los que van a habitar en el milenio son creyentes en Cristo, ¿sí? Todos los que creyeron en Cristo. Así que si usted ha puesto su fe en Jesucristo, puede tener la certeza absoluta de que usted va a estar ahí, ¿sí? No podemos decir, no sé qué tenga Dios para mí. La Biblia es muy clara. Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y estará en el milenio, reinando con Cristo. Así que si usted tiene dudas, es porque aún tiene dudas en qué ha puesto su confianza, pero usted dice, ha puesto su confianza única y exclusivamente en Jesucristo, no hay por qué tener temor, ni Amén. dudas, ni nada, sino certeza absoluta. Esa es la fe, ¿sí? La certeza de lo que se espera. Así que si usted ha hecho, se ha reconciliado con Dios por los méritos de Cristo, no tiene de qué preocuparse. Créame, no confíe en sus obras, confíe en Cristo nada más. Nada más. Amén, amén. Amén, Pues sí, amén. lo que pasa es que ahorita, con lo que Brenda nos explicó, como yo leo la Biblia, ahorita me estaba haciendo así, bolas de que leí lo de cuando Dios entrega al pueblo al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, que no lo sé pronunciar, ¿eh? Nabucodonosor. Él, sí, Nabucodonosor. sí, y lo que estaba escuchando ahorita, dije, bueno, ¿cómo? Y estaba viendo la Biblia y dije, bueno, pues ahorita que me digan. Pero Dios, Al principio al, al principio de Isaías empezamos con Isaías se refería a los castigos que van a venir, primero contra el reino del norte de Israel, a través de Asiria. Esto se lo estaba mencionando al pueblo de Judá, pero después se va a referir al, a la invasión de Babilonia sobre el pueblo de Judá, pero eso ya lo veremos más adelante. Ya lo vimos este, en Nehemías, ¿verdad? En Reyes, en primer segundo de Reyes y en Nehemías también. Estuvimos viendo mucho precisamente sobre, primero fue sobre Israel, el reino del norte, después sobre el reino del sur. No, esto que estábamos viendo ahorita de Isaías, estábamos te está yendo el audio, Orlandito. a- adelante, perdón, adelante. No, no los escucho. Ujú. ¿Sí, me escuchan? Porque creo que ya me... Sí, 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 ya se escucha. Sí. sí, ya los escucho. Bueno, nada más quería decir que Dios
entregó a su pueblo a Babilonia, porque la Biblia lo dice claramente, Dios al que ama disciplina. Y siendo su pueblo amado, Dios los tiene que disciplinar. El día que andemos en pecado y Dios no nos discipline, pues hay que preguntarnos si realmente somos sus hijos, porque Dios al que ama disciplina. Así que más vale andarse por la derecha, porque tarde o temprano. Sí, pero ¿por qué Dios salvó a Israel de Babilonia y lo ha salvado siempre? Porque tiene un pacto con Abraham y Dios tiene que cumplir su pacto con Abraham. ¿Sí? Así que podemos decir que el pueblo de Israel es indestructible, indestructible. Han Así tratado de es. terminar con ese pueblo y nomás nadie ha podido. Ni Nabu, ni Antíoco Epífanes, ni Herodes, ni Hitler, ni nadie ha podido acabar. Bueno, ¿algo más? No. No, todo tranquilo. Claro, tranquilo. Muy bien. Bueno, pues, Brendis, ¿tú algo que quieras agregar? Ya se cortó con Hola, ella. aquí estoy. No, nada, ya nada más concluir que, como les dije al principio, que el libro de Manuel se termina aquí. Empezó del capítulo 7 y termina en el 12. Nada más como resumen, en el capítulo 7 habla del nacimiento de Manuel y traza su camino hasta que se le ve reinando como rey en el capítulo 9. Después, el surgimiento de los asirios cavando sus propias tumbas y amenazando a Jerusalén. Y después, el remanente de Israel encuentra vida en el vástago, en Jesucristo, y con su introducción como la rama. Israel se regocija y se ve el reino con un rey en los capítulos finales de esta sección. Entonces, aquí termina en cuanto a, nos está hablando en cuanto al rey y en cuanto al reino y el gozo que tenemos por esta salvación que Él nos ha dado. Amén. Amén. Así es. Amén. Y Bueno. eso es todo, Amén. chicos. Bueno, pues podemos decir que nos espera un futuro glorioso. Amén. Glorioso. Ya no me Bien. va a dar miedo los leones. Es más, ya me tomé foto con ellos. Ah, con los leones, sí. Dios les bendiga. Pues despídenos, Urilón. Sí, aquí la hermana Pati nos va a hacer favor de orar. Amén. Adiós. Sí, bueno. Adelante. Buenas noches, hermanos, pues oremos. Señor y Padre bendito, pues agradecemos, Señor, primeramente que tengamos la oportunidad, Señor, de edificarnos unos a otros, Señor, en tu palabra. Señor, gracias por las palabras que pones en nuestros hermanos, Señor, para guiarnos en este estudio. Gracias por la vida de cada una de las personas que se integran y gracias también por la vida de las personas que nos siguen a través del canal. Agradecemos por eso, Señor, y también agradecemos, Señor, que pues vemos, Señor, que a través del tiempo tú has provisto, Señor, de los medios necesarios para que podamos ser salvos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y agradecemos también, Señor, que en tu palabra aprendemos cómo pues has sido un Dios que congruente, Señor, que nos muestra, Señor, que el pecado no puede estar pues dentro de tu plan, Señor, sino que tenemos que entender, Señor, nuestra necesidad de ti para poder ser limpios, Señor, con la sangre de tu Hijo. Agradecemos estas oportunidades, Señor. Pedimos por la familia de Angie, Señor, por el hijo de Manuelita, por Miguel para que tenga un trabajo, Señor. También pedimos por la familia de Esperancita, Señor. Y bueno, las familias de cada una de las personas que aquí estamos reunidas, que se vean siempre, Señor, iluminadas por tu palabra. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Adiós. Muchas Dios les gracias. bendiga. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias igualmente. Saludos. Saludos. Bye bye. Besitos. Bye bye. Bye bye. Besitos.